Bueno, ya hemos conocido todas las herramientas que nos sirven para medir luz, o sea, medir la fotografía. Este concepto de luz lo vamos a olvidar ya y vamos a pasar a más conceptos que nos van a permitir dar color, dar calidad a esa estética que se define con una herramienta muy poderosa llamada balance de blancos o temperatura de color. La luz tiene una variante. Esta varía entre los tonos cálidos y los tonos fríos. Mientras más alto el número de grados Kelvin, más fría es la luz. Pero mientras más bajo el número de grados Kelvin, más cálida será nuestra luz. Seguro que tenéis en mente alguna película en la cual se haya rodado de noche, donde los tonos son más invernales, más azulados, etc. O que sencillamente sea un panorama invernal, o una película en la cual sea de mucha acción a plena luz del día, donde los tonos son muy anaranjados, donde la luz está prácticamente quemando o es muy viva. Entonces esa es como la diferencia que podemos ver entre el balance de blancos. Ya nosotros al hacer una fotografía nos servirá muchísimo definir, o en pleno verano pueden ver una foto más veraniega, más caliente, etc. La temperatura se mide en grados Kelvin y se representa con una K. Cuando estamos en plena luz del día vendría a ser 5600 grados Kelvin. Si subimos de 5600 hacia arriba va a quedar más frío. Temperaturas de color fría 8000, 10000. Temperaturas de color caliente 3000, 2000. Mientras más bajo el número, más cálida. Mientras más alto el número, más fría. Y el estándar vendría a ser 5600 y el estándar vendría a ser 5600. Yo, por ejemplo, tengo una luz, un difusor ahora mismo apuntándome a mí y lo tengo en una temperatura de color de 4600. Esto porque quiero darle un toque cálido, ya que pues aparte de que está haciendo mucho frío quiero disimular un poco para que la luz que me dé a mí sea mucho más cálida y poder transmitir como un entorno amigable. Aparte de eso, también estoy siendo alumbrado con una luz azul y tenemos el esquema así, de esta forma, así. Si alcanza a ver, la luz de recorte azul para transmitir seguridad, confianza, y aquí para transmitir calidez, y es una temperatura muy estándar y que me gusta mucho, le da un look bastante cálido. Nuestra cámara tiene un botón para ajustar la temperatura de color y nos permite bien hacerlo con modos automáticos como puede ser soleado, nublado, tungsteno, etc. Estos son modos automáticos que directamente nos pueden ayudar a organizar la temperatura, que el resultado de la temperatura de color quede fiel a la realidad. Y lo que tenemos que hacer con la temperatura de color es ajustar el balance de blancos para que esta quede fiel a la realidad y fiel al efecto que estamos buscando. Por ejemplo, podemos hacer que una fotografía en pleno verano parezca mucho más fría de lo que es en la realidad, y podemos hacer que una fotografía en pleno invierno parezca cálida de lo que vendría a ser la realidad, que completamente lo contrario, que sea muy fría. Entonces nosotros tenemos control al usar el balance de blancos de definir la temperatura o el toque creativo que queremos darle a esa foto final en base a la temperatura de color. Por lo general vamos a utilizar, por ejemplo, el soleado, que vendría a ser como unos 5600 Kelvin. Tenemos aquí la cámara tomando fotos, todo bien, y salimos a tomar fotos, el día está soleado y hacemos fotos todo el día y continuamos con el balance de blancos con la temperatura de color en soleado, pues el resultado final de las fotos va a ser muy diferente a lo que vendría a ser la realidad. Entonces, para ajustarla a la realidad vamos a tenerla que ajustar, cambiar esos parámetros. Cuando veamos que la escena cambia completamente, pues cambiar los parámetros de temperatura de color de día a noche, independientemente de la escena que queremos transmitir. Es como imaginar que la imagen es blanca y tenemos que definir que la imagen nos salga lo más blanco posible, y si tenemos el balance de blancos mal hecho, pues el blanco no saldría blanco, el blanco saldría naranja o saldría azul. Entonces, cuando hagamos una foto, definir bien el balance de blancos
para que todo salga neutral. La temperatura de color donde queramos ponerla. O sea, definir los parámetros de nuestra cámara a la temperatura de color que creamos más oportuna. Muchas personas en el cine que quieren realizar sus fotografías muy exquisitas o videos llevan siempre una carta de blancos, lo cual va a permitir darle un toque muy realista con lo que hay en esa escena. Antes de la fotografía o el video en general, ponen la carta y apuntan directamente la cámara para poder definir como tal ese punto de partida para definir el balance de blancos. Y miden la temperatura de color y tratan de que esto salga completamente blanco y la temperatura de color ya estará ajustada. En la práctica en general podemos ver las fotos que estamos haciendo y más o menos darnos una idea cómo va a quedar la temperatura de color. Ahora, por ejemplo, que queremos usar esta fotografía y que salga con tonos estándar y queremos darle como unos tonos y definir que esta foto salga con unos tonos de noche, pues lo que haremos es bajar la temperatura de color. Nuestras cámaras nos permiten ajustarlo a nuestro gusto, bajando la temperatura en grados Kelvin al número más bajo. Y si queremos darle a esta toma un tono muy cálido, pues podemos aumentarle el número de grados Kelvin para así darle así un toque más cálido a esta escena. Hay otro concepto dentro de la temperatura de color que tenemos que tener muy en cuenta, que es el matiz, y este automáticamente nos define la temperatura de color, que es el matiz, y no hay problema, pero cuando vayamos a retocar y ajustar la temperatura de color y hacerla mucho más precisa, aparte del naranja y el azul estará el matiz, que es el matiz verde o magenta. Los colores complementarios, si os fijáis, el azul es complementario del rojo y el verde es complementario del magenta. Es decir, son colores opuestos. Si una imagen sale demasiado verde, podemos corregir esto para que salga más fiel a la realidad y darle magenta. Si una imagen sale demasiado magenta, podemos conseguir que salga más fiel a la realidad y darle un poquito de verde. Al final todo consiste en ajustar la temperatura de color para que todo quede más blanco posible donde debería haber blanco, y ajustar con naranja, azul, verde y magenta, pero en la práctica se ajusta directamente desde la cámara eligiendo modo soleado, modo nublado, modo tungsteno, modo noche, etcétera. Y si queremos ser más precisos, con una carta de color midiendo la temperatura de color de manera manual.